La interpretación no es solo una manera de comprender el arte, sino una habilidad fundamental para entender el mundo. Nos ayuda a procesar lo que vemos, lo que escuchamos y lo que sentimos. Pero, ¿qué sucede cuando aplicamos este proceso a las formas artísticas? A través del arte desarrollamos capacidades cognitivas como la atención, la memoria, la creatividad y el pensamiento crítico. Y en este video te explicaremos cómo sucede esto. Y ahora, ¿qué es eso de interpretación? Bueno, la interpretación es el proceso mediante el cual damos sentido a algo que observamos, escuchamos o experimentamos. En el contexto del arte puede ser una pintura, una pieza musical, una escultura o incluso una obra de teatro. Imagina que estás caminando por la calle y ves una señal de tránsito con un color rojo brillante. De inmediato, tu cerebro interpreta ese color como una advertencia o un llamado de atención. Sabes que el rojo está asociado con parar, peligro o precaución. Del mismo modo, cuando interpretamos una obra de arte, nuestros sentidos y experiencias previas nos ayudan a dar significado a lo que estamos viendo o escuchando. Para interpretar hay varios componentes clave que influyen en cómo entendemos una obra. El primero es el contexto. El significado de una obra de arte puede variar dependiendo de la época, la cultura y la situación en la que fue creada. Piensa en el contexto de una conversación. Si estás hablando con un amigo que acaba de recibir malas noticias, su tono de voz puede sonar diferente al habitual y automáticamente interpretas que está triste o preocupado, incluso si no te lo dice directamente. Luego tenemos el conocimiento previo. Cuanto más sabemos sobre un tema, más fácil es hacer conexiones y comprender una obra. Por ejemplo, si conoces algo de la historia de un país, entenderás mejor por qué ciertos símbolos o colores aparecen en su bandera o en su arte. También está la subjetividad. Cada uno de nosotros experimenta el arte de manera única, porque lo que interpretamos está influenciado por nuestras propias emociones, experiencias y creencias. Supón que dos personas están viendo una película. Una de ellas puede interpretar una escena de acción como emocionante, mientras que la otra puede sentirse incómoda o tensa. Esta diferencia en interpretación depende de sus experiencias previas con el género o incluso de su estado de ánimo en ese momento. La interpretación se puede realizar en diferentes niveles, desde lo literal hasta lo simbólico. Vamos a ver los tres tipos principales de interpretación que puedes aplicar cuando te enfrentas a una obra de arte. Primero tenemos la interpretación literal. Este tipo de interpretación se basa en lo que ves o escuchas directamente, sin hacer análisis profundo. Por ejemplo, si observas una pintura de un paisaje, puedes describir simplemente lo que está ahí: montañas, un río y árboles. Luego está la interpretación crítica, que implica un análisis más profundo. Aquí no solo describes lo que ves, sino que tratas de entender el mensaje que el artista está transmitiendo. ¿Qué emociones intenta evocar el pintor con la elección de colores? ¿Por qué ha utilizado una técnica específica? Y por último tenemos la interpretación simbólica. Aquí nos centramos en los significados figurativos y ocultos de esa obra. Un buen ejemplo de eso es el uso de colores. En muchas culturas, el color rojo puede simbolizar la pasión o el peligro, mientras que el azul puede evocar calma o tristeza. O por ejemplo, puedes pensar en los sueños. Si sueñas con agua, podrías interpretar literalmente que viste agua, pero muchas personas buscan un significado simbólico más profundo, relacionándolo con las emociones o con cambios en la vida. Comencemos hablando de cómo podemos fortalecer las habilidades de interpretación en los estudiantes usando la poesía como herramienta clave. La poesía, con su lenguaje figurado, su carga emocional y sus símbolos, nos permite abrir un abanico de interpretaciones profundas. En esta actividad nos centraremos en 4 elementos fundamentales. El primero, el análisis del lenguaje figurativo, como metáforas y simbolismos que permiten a los estudiantes comprender significados más allá de lo literal. La segunda, la contextualización, donde los estudiantes relacionan los poemas con su entorno histórico y cultural, entendiendo el trasfondo de las obras. La tercera, la interpretación emocional, que ayuda a identificar los sentimientos que el texto transmite. Y finalmente, la interpretación de símbolos, una habilidad esencial para captar imágenes simbólicas y sus múltiples significados.
En esta parte detallaremos cómo llevar a cabo la actividad de interpretación poética en el aula. El objetivo principal es desarrollar las capacidades cognitivas de interpretación mediante el análisis y la representación creativa de los poemas. Hemos seleccionado una serie de poemas que permiten una rica interpretación como Canto a Bolívar de Pablo Neruda y Masa de César Vallejo. Los estudiantes trabajarán en grupos pequeños, cada uno recibiendo una estrofa para analizar, y las instrucciones son claras. Interpretar el poema de manera creativa usando el lenguaje corporal, gestos y expresiones. De esta manera promovemos no solo el pensamiento crítico, sino también la expresión artística y emocional. Los estudiantes no necesitarán hablar, en cambio, se expresarán a través de sus movimientos, capturando la esencia del poema sin palabras. Aquí presentamos algunos de los poemas seleccionados para esta actividad, poemas como Masa de César Vallejo y Canto a Bolívar de Pablo Neruda, que contienen un profundo simbolismo y emociones que invitan a una interpretación no solo literaria, sino también emocional y corporal. Los estudiantes podrán explorar las distintas capas de significado a través de su representación, capturando la esencia de las palabras con sus gestos y movimientos. Esta dinámica fomenta una comprensión más profunda y significativa del poema, alejándonos de una simple lectura literal. Y finalmente con los poemas A las 5 de la tarde de Federico García Lorca y Melancolía de José Asunción Silva, llevamos a los estudiantes a explorar emociones como el duelo, la muerte y la tristeza. Estos poemas están cargados de simbolismos y sentimientos que pueden ser representados a través del cuerpo y el arte visual. Los estudiantes tienen la libertad de interpretar estos sentimientos y compartir cómo perciben el tono y la atmósfera de cada obra. Este tipo de actividades no solo mejoran las habilidades de interpretación, sino también el desarrollo de la empatía y la conexión con las emociones humanas. Otra estrategia que se puede utilizar para mejorar la capacidad de interpretación de los estudiantes es a través de la música. Integrar la música en los procesos educativos mejora la capacidad interpretativa de los estudiantes. Permite que estos exploren conceptos a través de canciones, de ritmos y melodías. La interpretación musical fomenta el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la comunicación y la empatía entre los estudiantes. Interpretar música ayuda a que los estudiantes se conecten con sus emociones y las logren expresar de una manera más creativa. Esta capacidad de autoconocimiento emocional se termina traduciendo en una mejor interpretación de personajes, de situaciones y de contextos. Lo anterior ayuda a que estos aprendan a pensar de manera original y a encontrar diferentes perspectivas que le permiten interpretar contenidos de formas más ricas y variadas. Bueno, para la actividad, la interpretación a través de la música, tuvimos en cuenta diferentes aspectos a trabajar. Como objetivo de la actividad tenemos identificar y analizar el mensaje de la canción titulada Las cometas siempre vuelan en agosto, para desarrollar en los estudiantes la capacidad de interpretación de textos poéticos y musicales, enfocándose principalmente en los temas como la nostalgia, el cambio y la resiliencia. Tuvimos en cuenta la dinámica de grupo. Aquí la letra de la canción se va a llevar impresa, se va a reproducir el audio, al igual que necesitamos cuadernos y lápices para que puedan trabajar tanto en grupo como individual. Las instrucciones hacia los estudiantes serían, escuchar la canción con atención, hacer una reflexión sobre lo que se siente y lo que se piensa durante la canción, discutir las ideas y las emociones con su grupo, o ya después intercambiar ideas con los demás grupos. Y al igual tenemos que sería como una participación bastante activa, la discusión grupal, tratar de encontrar una interpretación en común y destacar cuáles serían las diferencias o las similitudes en cada una de sus interpretaciones. Y por último, la reflexión escrita, son una reflexión crítica donde los estudiantes deberán hacer una explicación breve, pocas palabras, donde ellos, digamos que expresen cuál es el mensaje personal que les deja la canción y cómo esto se relaciona con su vida o sus emociones. Bueno, como ya lo hemos mencionado anteriormente, la canción que elegimos se titula Las cometas siempre vuelan en agosto. En la primera estrofa encontramos que esta dice: crecimos con el peso del pasado en nuestras espaldas, todo pintada para mal, donde las mujeres van con miedo por la calle si se ponen falda.
Aquí interpretamos que hace referencia al miedo de las mujeres a salir a la calle, sin olvidar todas las mujeres que han sido violentadas en el marco de las protestas del 2019. En la siguiente estrofa dice: recuerdos que aún se empolvan con cenizas de nogal, todo pintada para mal, y a un país de mierda el noticiero de las 9 le marcaba el final. Aquí hace referencia a la explosión del Club Nogal, donde hubieron muchos heridos y muertos, que esta fue una noticia a nivel nacional. Seguido tenemos en la tercera estrofa: porque el humor se había apagado enmascarando tantas cicatrices, difuminando la promesa de que llegarían tiempos felices. Aquí hace referencia a Jaime Garzón, al asesinato de Jaime Garzón, quien fue un símbolo de lucha en Colombia, el cual exponía las verdades que estaban pasando en el país a través del humor. Y aquí mismo en esta estrofa encontramos que dice: y aunque un avión era sinónimo de fuego prendido en el aire, sé que redimir a las condenas del pasado sería cobarde. Aquí hace referencia a la explosión del vuelo 203 de Avianca, en el que murieron más de 100 personas en 1989. La siguiente estrofa hace referencia a que todo terminará si seguimos luchando y marchando en las calles. Debido a toda esta lucha, valga la redundancia, se han hecho logros significativos en Colombia, debido a que las personas muchas veces no están de acuerdo con lo que dicen los gobiernos, y alrededor de estas luchas y de estas marchas se han podido cambiar muchas cosas. Luego, la canción nos menciona una interpretación acerca de la carga que tiene un colombiano por la historia de guerra que llevamos en nuestros hombros. Es decir, que esta lucha que hemos tenido los colombianos ha sido por más de 50 años debido a la violencia generada en nuestro país. Y no es algo sencillo de sobrellevar, pero nos dice que a pesar de todo y de todo el costo que hay, de toda la tristeza que se ha llevado, siempre habrá algo de alegría. Luego nos encontramos una estrofa que hace alusión a dos cosas: el plebiscito del 2016, en el que ganó el no a la paz, en donde la mayoría de los ciudadanos de colombianos votaron no a la paz, y luego hace mención a que todo colombiano quiere irse del país, es decir, todo colombiano siente que aquí no hay oportunidades, no están las mismas oportunidades que hay en otros países, y por eso emigran. Por último, están los falsos positivos en Colombia, donde lastimosamente asesinaron a más de 6.000 jóvenes inocentes campesinos y ciudadanos, haciéndolos pasar por guerrilleros. Que bien se sabe, esto hace parte de la violencia y de la lucha que ha habido contra la misma violencia en este país. La interpretación a través de la pintura. La interpretación a través de la pintura busca que las personas reflexionen y analicen cognitivamente qué propósito tiene al observar una obra de arte, siendo la pintura como eje central. La pintura busca transmitir, más allá del razonamiento lógico, el pensamiento sistémico, hacer sentir a las personas algún detalle, alguna emoción o alguna característica en especial. El poder entender que la pintura como proceso cognitivo, proceso de desarrollo sociocrítico en las personas, que hace parte de estos desarrollos pedagógicos del entendimiento en la interpretación, hacemos reflexión al uso de la pintura como manera de interpretar las formas y los procesos del desarrollo cognitivo. Actividad de interpretación a través de la pintura cuadro de Van Gogh. En el cuadro de Van Gogh, Jardines de Aria, Van Gogh plasma una idea del existencialismo moderno, en el cual busca que las personas establezcan una relación de cómo fue su sentir al momento de expresar la felicidad del amor y la naturaleza, el desarrollar cómo estos sentimientos hacen parte de la vida y de la existencia diaria en
una pintura viva, en una pintura con árboles y naturaleza. En cambio, en La noche estrellada, él buscaba dar a comprender su tristeza, sus emociones, en una noche en donde todas sus ideas estaban revueltas. Y a través del pesimismo y el vitalismo existencial, quería que las personas conociesen su dolor en un sentir del arte. Y esto era lo que quería dar a comprender. Jerarquización e interpretación a través de la pintura. Cuando se analiza una obra de arte que se observa y se interpreta de forma cualitativa, analizando sus características, se busca comprender qué era lo que quería el autor a través de la identificación de las características del arte, el nombre de la obra, el nombre del autor, el porqué el arquitectónico de las casas, del monte, del césped, del cielo. Entendiendo esto, podemos analizar la técnica, la forma, el contenido y el contexto social, la parte en la cual se desarrolló la pintura, con qué ideas, con qué forma se quería dar a expresar este arte. Entendiendo la técnica no solamente como una zona de instrumentación para hacer sentir, sino como la forma de expresar las ideas o pensamientos de este autor.